Dios los siga bendiciendo grandemente, mis amados hermanos y amigos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios. Esta semana estamos terminando una serie de estudios de la serie Corre. El tema de hoy es: la voluntad de Dios requiere sacrificio. El tema de hoy es: la voluntad de Dios requiere sacrificio. Tenemos que leer la Biblia, la palabra del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14. San Lucas, capítulo 22, versículo 14 en adelante. Les pido por favor que busquemos nuestras Biblias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas, capítulo 22, versículo 14 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14 hasta el 20. Es la palabra de Dios. Es la palabra que da vida, mi amado hermano. Es la palabra que da esperanza. Esta palabra es la que sana al hombre. Esta palabra es la que lo protege a usted. Es algo dentro de su vida que da fortaleza. Es la fuerza de la vida de Cristo, de la vida de Dios. Es una vida que traspasa nuestros vestidos, nuestra ropa. San Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20 que hemos leído, nos enseña y nos da fortaleza para que podamos una vez más mirar que Dios es el que realiza los milagros. Es como estamos en plena pandemia. Y en esta pandemia nosotros somos testigos de los milagros que realiza nuestro Dios a favor de su pueblo. Por eso yo le compartía a los hermanos, le decía: el día que volvamos otra vez a congregar en el templo nuestro, tendremos que doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios, porque las noticias que se escuchan son terribles. El informe que dan los médicos, los científicos, son informaciones que uno se queda boquiabierto. Pero la confianza y la tranquilidad que tenemos es que nuestro Dios realiza milagros a favor de su pueblo. Lo mismo ocurrió en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Cuando el pueblo vivía cautivo por muchos años, Dios empezó a realizar grandes milagros en Egipto a favor de su pueblo, a favor del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Dios hizo milagros maravillosos. ¿Qué le sucedió? Rompió la resistencia de Faraón, desbarató la terquedad de este monarca egipcio. ¿Qué hizo Dios? Envió las 10 plagas, cada vez más terribles, para quebrantar, para debilitar, para romper la terquedad de Faraón y poder Dios lograr liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y permitir que Faraón los dejara ir. Le estoy diciendo de que en la historia vemos cómo Dios realiza milagros.
a favor de su pueblo. Cómo Dios arregla las cosas. No es como los hombres piensan, no es como los hombres imaginan. No son las maquinaciones que puedan tener las personas que se reúnen para querer hacerle daño al pueblo de Dios o a un hijo de Dios. Dios usará todas las circunstancias. Dios usará hasta esta pandemia para romper, para desbaratar el orgullo de Faraón, la vanidad de Faraón, o de los faraones entre comillas, quizás con circunstancias temibles, con cosas que ni se imaginaron ellos. Algo de eso ocurrió con Faraón cuando Dios le envía las 10 plagas. Esta historia bíblica, estos acontecimientos se dieron en la historia de la civilización egipcia y del pueblo de Israel. Pero algo que no podemos olvidarnos es algo de, en medio de todo esto, Dios requirió algo de su pueblo. Dios les ordenó un sacrificio a su pueblo de Israel. Y el sacrificio que les ordenó a su pueblo fue el sacrificio de un cordero. Eso nos enseña la palabra de Dios. De un cordero de un año, de un cordero sin defecto, de un cordero que no tuviera algún defecto físico. En otras palabras, el sacrificio que le pidió Dios al pueblo de Israel es que presentaran este sacrificio de un cordero sin defecto. Le estaba diciendo: quiero un sacrificio de lo mejor que tienen ustedes. ¿Sabe por qué? Porque seguir a Cristo tiene un costo. Seguir a Dios tiene un costo. Seguir a Cristo, seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un costo. Algo que usted y yo estamos sintiendo quizás en estos días. Dice la palabra de Dios que la comida que comieron el pueblo de Israel en el sacrificio que Dios les estaba pidiendo es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Que hasta el día de hoy sigue el pueblo de Israel comiendo la comida de esa noche. Significa la cena de Pascua. Esa comida de Pascua para el pueblo de Israel significa la comida del sacrificio, la cena del sacrificio. Para nosotros los cristianos nos enseña que seguir a Cristo requiere un sacrificio. No sacrificar lo que nos sobra, no sacrificar la migaja de nuestro tiempo, de nuestra vida. Así como el pueblo de Israel tenía que presentar un cordero sin defecto, nosotros tenemos que presentar lo mejor que Dios nos ha entregado, lo mejor que Dios nos ha dado. Si miramos algo más de los elementos que participan en la cena de Pascua, a través de los miles de años que han pasado, no ha cambiado. Nuestros hermanos judíos, ellos siguen comiendo la comida idéntica a la que consumieron esa noche que el ángel de la muerte visitó Egipto. Cada elemento de la cena de Pascua, de esa comida, se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Esta cena incluye 3 panes sin levadura, y uno de ellos es escondido para que lo puedan buscar los niños. Y una vez encontrado, ese tercer pan es quebrantado, es partido y es comido. Nos hace entender, hay un mensaje en medio de todo esto. 3 panes tiene que ser uno para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y de los 3, uno de ellos es escondido y es quebrado. Lo que la Biblia dice, lo que la palabra del Señor nos enseña, que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue quebrantado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y su cuerpo fue escondido por 3 días, y que al tercer día resucitó. Eso es lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Empezamos a leer y estudiar la palabra del Señor y vamos entendiendo lo que el apóstol Pablo nos dice cuando dice: este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado.
para ustedes que por ustedes. Hasta el día de hoy, la comida de la cena de Pascua incluye varios elementos. Incluye una pantorrilla de cordero, un hueso de cordero que nos indica que el cordero fue asado. También esta cena de Pascua tiene hierbas amargas, una manera de un tipo de rabanito picante, haciendo alusión a la amargura que el pueblo de Israel saboreó cuando estaba en la esclavitud en Egipto. A medida que van probando las hierbas, esas hierbas amargas en su cena de Pascua les hace recordar la amargura que ellos vivieron en el cautiverio en Egipto como pueblo de Dios. El Hazoret, eso es una comida o es parte de toda la dieta, de la culinaria que tiene este mensaje. El Hazoret es esa manzana picada mezclada con nueces, con vino dulce, con miel, con canela, que nos simbolizan el mortero del ladrillo que los israelitas estaban obligados para poder realizar, trabajar. Una manera era la argamasa que ellos fabricaban para poder juntar ladrillo tras ladrillo. Les hace recordar al pueblo de Israel que ellos fueron esclavos en Egipto. Algunos dicen que es un tipo, como una crema de calabaza, una manera que les hace recordar que ellos fueron esclavos, que trabajaban fabricando las grandes construcciones egipcias. En esas construcciones egipcias, en esas construcciones monumentales que la historia universal habla el día de hoy, ahí está la mano de los hebreos que trabajaron en tiempo de esclavitud. Hay otros elementos que participan también en esta comida de Pascua, que tiene un recuerdo que evoca la liberación de nuestro Dios. Aparece también unas hierbas como el perejil en toda esa cena, y el perejil les recuerda la dulzura de la promesa de Dios. En medio de tanta amargura había esa dulzura de la promesa de Dios que nos habla a nosotros de la nueva vida que da Dios. Podemos decir como la primavera de nuestras vidas, donde empieza a aparecer las hojas nuevas, empieza a reverdecer, como ocurre eso hoy en día. Actualmente todo esto simboliza esa cena de Pascua. Luego también se contaba, entre los elementos que participaban, había un tazón con agua salada, recordando las lágrimas saladas que derramaron los hebreos como esclavos en pleno sufrimiento a manos de sus capataces egipcios, que en su mayoría, no todos, pero su mayoría, mostraron crueldad e injusticia. Finalmente derraman un vino en esa comida de Pascua para celebrar, y una manera de representar la sangre del Cordero en esta cena de Pascua. Le he mencionado algunos elementos, pero en la parte final, ese vino que simboliza la sangre del Cordero de Pascua viene a ser el Cordero que trajo libertad. El Cordero que trajo libertad a usted y a mi vida, que libertó su vida y la mía. Estos elementos que hemos considerado, que participaron en la cena de Pascua, tienen un mensaje. El mensaje es: seguir a Cristo requiere sacrificio. Pero miremos de frente, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo nuestro Dios. Mi amado hermano, seguir a Cristo es lo mejor que nos ha ocurrido. Seguir a Dios es lo más grande.
Esto es tan grande que no lo podemos perder. En estos tiempos de pandemia, de circunstancias adversas, nos estamos fortaleciendo más en Dios. Nos estamos llenando de Dios. Nos estamos poniendo en pie para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo olvidar esas lágrimas amargas, saladas, que salieron de nuestros ojos cuando estábamos esclavos del pecado y la maldad? Es Jesucristo nuestro Dios, que derramó su sangre en la cruz de Calvario, que nos libertó, que trajo libertad a nuestra vida, a mi vida y a la vida suya. Hoy en día tenemos un hogar, una familia. Hoy en día tenemos un nombre, tenemos una dignidad. Hoy en día podemos mirar de frente a las personas. No seremos grandes académicos ni hombres ricos, pero somos pueblo de Dios. Sabemos que podemos descansar con tranquilidad. Sabemos que alguien vela nuestros sueños, que alguien cuida nuestras vidas, que alguien nos ha cercado con su cuidado y protección, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová Dios te cuida. Sé que me guarda. Sé que Dios está bendiciendo en este momento a todos los que están reunidos en esta transmisión. Puedo decirle con todo mi corazón que Jehová mi Dios te bendiga, mi hermano. Bendiga tu hogar, tu familia, donde te encuentras, que Dios te bendiga en abundancia. Lo bendiga a usted y bendiga a tu descendencia. Si usted viene de otro país y aquí en la tierra está solo, no tiene a nadie más que a Dios, sepa que en tierra extranjera Dios te fructificará, te bendecirá. Manténgase firme. Esto es pasajero nada más. Aquí Dios está probando y está viendo verdaderamente del material que nosotros estamos formados. Esa unidad del pueblo de Dios, esa unidad de los hermanos, orando los unos por los otros en unidad. Es impresionante. Orando por los vecinos. Somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Miles de ojos lo están viendo a usted y están viendo que usted no se quiebra. Todo eso los estimula a seguir peleando la batalla. Usted es de una influencia especial para bien, porque tiene a Cristo en su vida. Que la paz de Dios quede en sus corazones, mi amado hermano. Quiero orar por usted y con usted oremos por nuestra familia, por el país, por los hermanos, por los vecinos, por nuestras autoridades, por los médicos que están peleando la buena batalla, por las personas que con justicia están trabajando, que venden los productos con justicia. Oremos para que la intervención divina de Dios desaparezca el COVID-19 de una manera que los hombres no sepan cómo explicar y que quede registrado en los libros de la historia, sabiendo que Jehová Dios peleó por su pueblo una vez más. Él es Jehová de los ejércitos. Él es varón de guerra, Jehová de los ejércitos. Él va delante de los escuadrones de Jehová en esta batalla. No estamos solos. Cuando yo recuerdo esa palabra maravillosa que dice Jehová, Jehová de los ejércitos, sé que Él no está detenido, sé que está en acción, sé que está con su espada en la mano para pelear la buena batalla. Él va delante de los escuadrones, Él va delante nuestro, nosotros vamos detrás. Seamos fieles hasta el final, mi amado hermano. Llénese de fuerza, de valor. Abrace ahí por la fe a su familia, con la oración, con estas promesas. Que los escuadrones de Jehová están en línea de batalla. Sus ángeles están para entrar en acción. Están esperando la señal de nuestro Dios. Pero aquí hay un pueblo que está alabando y glorificando el nombre del Señor, que se mantiene en pie firme, mirando de frente, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo de comunión, de oración, de meditación, de devocional. Señor, te damos gracias
Tú eres Jehová de los ejércitos, mi Dios. Tú vas delante de los escuadrones tuyos. Nosotros somos escuadrón tuyo, Padre bendito. Tú vas delante de nosotros. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Que ningún hijo tuyo que invoca tu nombre, que respalda tu obra, caiga en el camino, en el campo de batalla. Señor, tú peleas por tu pueblo. Cerca a tu pueblo. Cúbrenos con tu sangre preciosa. No solamente nuestras vidas, nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros bienes también, Padre Santo. Que los bienes que tenemos tú has entregado a tu pueblo. Tú eres el que nos lo ha entregado, mi Dios. Jehová de varón de guerra, escuadrones de Jehová, alabemos el nombre de nuestro Dios. Escuadrones de Jehová, glorifiquemos el nombre del Señor. Es tiempo de bendecir esta tierra, es tiempo de bendecir esta ciudad, es tiempo de bendecir a nuestras familias. Que usted pueda gritar con todo pulmón: bendito de Dios, bendito sea Jehová de los ejércitos, bendito sea pueblo de Israel, bendito sea nación santa y todo aquel que invoque el nombre del Dios vivo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios nuestro. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por mi parte, muy agradecido. Siga en sintonía. Dios los bendiga. Hasta entonces.